Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este hermoso punto. Así se ve el lado del derecho, lado revés. Este punto lo usé para tejer este hermoso chal. Cómo tejer este chal, voy a dejar el link en la descripción de este video, un tutorial completo, cómo realizar los aumentos. El chal está tejido desde aquí. Vamos a ir tejiendo así de esta forma, realizando los aumentos. Pero hoy vamos a ver especialmente cómo tejer este punto. En las clases que voy a seguir filmando, voy a mostrar cómo tejer después este punto calado y este punto así, con estas líneas en diagonal. O sea, van a haber 4 tutoriales dedicados al tejido de este chal, porque en uno solo, bueno, vamos a tardar 2 horas. Bien, hoy vamos a ver cómo tejer este punto. La única diferencia es que aquí tejí 8 vueltas con el punto Santa Clara entre estos diseños, 8 vueltas, y aquí en esta muestra tejí 4 vueltas con el punto Santa Clara. O sea, ustedes pueden elegir cómo hacerlo, pueden dejar más o menos aquí el espacio dependiendo del gusto de cada uno. Bueno, para tejer este hermoso punto, entonces, ida y vuelta, vamos a montar la cantidad de puntos múltiplo de 3 más 2 puntos de borde. Sobre las agujas tengo 14 puntos montados. Empezamos por la vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos punto al derecho, pero voy a dar 2 lazadas más, 1, 2, sacamos el punto, repito, punto derecho, hacemos una vuelta, 2 y 3 alrededor de la aguja, sacamos el punto, así tejemos hasta finalizar la vuelta, 1, 2, 3, una vuelta, 2, 3, 1, 2, 3, y último punto de borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 2, primer punto de borde, paso sin tejer. Vamos a desarmar 3 puntos, 1, 2, 3. Devolvemos estos 3 puntos sobre la aguja izquierda y ahora después 1, 2, 3 puntos, introducimos la aguja, sacamos un punto, lazada, 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y repito, vamos a desarmar 1, 2, 3 puntos, pasamos estos 3 puntos sobre la aguja izquierda, introducimos la aguja por aquí, después del tercer punto sacamos un punto bien largo, o sea, no lo hagan así cortito, sino bien largo, lazada, 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y así voy a tejer hasta finalizar la vuelta. Desarmamos 3 puntos, lazada, 3 puntos juntos y último motivo, desarmamos 1, 2, 3, sacamos un punto bien largo, lazada, 3 puntos juntos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer y tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, quiero decir, no lo tejemos así por delante, sino por detrás, 2 puntos juntos al derecho, lazada, un punto al revés, repito el motivo, 2 puntos juntos al derecho, lazada, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, lazada, punto revés, y así tejemos hasta
finalizar esta vuelta número 3, lazada, punto al revés, punto de borde. En la vuelta número 4 tejemos con todos los puntos al revés. Los puntos vamos a tomar de la siguiente forma: si aquí este lado sobresale del punto, entonces lo tejemos por detrás así. Lazada al revés, o sea, para que los puntos no sean cruzados. Aquí tejemos de esta forma, ven, aquí por detrás, lazada, y este punto así por delante. O sea, esta vuelta número 3, todos los puntos al revés sin cruzar los puntos. Y ahora vueltas número 5, 6, 7 y 8 voy a tejer con todos los puntos al derecho. Esta sería la vuelta número 5, los puntos al derecho. Finalizamos la vuelta siempre con el punto al revés. En la vuelta número 6 también tejemos con los puntos al derecho. Vuelta número 7, puntos al derecho. Y última vuelta del motivo, la número 8, tejemos con los puntos al derecho. Y voy a repetir estas 8 vueltas. Si ustedes lo desean, pueden tejer 4 vueltas más con el punto Santa Clara. Bueno, corazones, así sale este hermoso punto. Espero que les gustó. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.